mi nombre es Bianca Briceño y les voy a hablar de las diferencias entre la antícresis y otras instituciones jurídicas. En primer lugar, tenemos a la antícresis y la prenda. Cabe destacar que la antícresis versa sobre bienes inmuebles. Además, la prenda confiere al acreedor un derecho real que constituye una verdadera garantía real, mientras que la antícresis solo engendra derechos de crédito. En segundo lugar, tenemos la antícresis e hipoteca inmobiliaria. Aunque ambos versan sobre inmuebles, se diferencia precisamente en que la primera no es una garantía real en sentido estricto, por las razones ya señaladas, mientras que la hipoteca evidentemente sí lo es. Además, la hipoteca, a diferencia de esta, no presupone la entrega del inmueble al acreedor. Esta es una característica de la cual deriva su superioridad técnica. En tercer lugar, tenemos la antícresis y la enfiteusis. Ambas se asemejan en el carácter inmobiliario, exceptuando estas diferencias. La antícresis no hace nacer un derecho real, sino que obliga a mejorar el fondo ni a pagar un canon, a diferencia de la enfiteusis. En cuarto lugar, tenemos la antícresis y el privilegio. La gran diferencia entre estas instituciones es que el privilegio nace de la ley en razón de la causa del crédito, mientras que la antícresis nace de la voluntad de las partes y no da al acreedor ningún derecho de preferencia. En quinto lugar, tenemos la antícresis y el usufructo. El elemento característico de la antícresis es el derecho de hacer suyos los frutos para imputarlos a los intereses o el capital a una deuda o a ambos. Esto no existe en el usufructo. El usufructo produce efectos reales. Puede versar sobre muebles como sobre inmuebles. Este no puede ser de 15 días y tener su fuente no solo en un contrato, sino en la ley o en su testamento, a diferencia de la antícresis. En sexto lugar, tenemos la antícresis, a diferencia con el uso y habitación. El uso y la habitación, a diferencia de la antícresis, producen efectos reales y no implican una obligación de imputar frutos al pago de una deuda. También tenemos la antícresis en diferencia con el arrendamiento. Cabe destacar que en el arrendamiento existe la obligación de pagar un precio, ¿verdad? Y falta la obligación de imputar los frutos al pago de una deuda. Por lo demás dicho, el arrendamiento puede versar sobre muebles o inmuebles. En otro lugar, tenemos la antícresis con el comodato. El comodato que además de tener por objeto bienes muebles, es esencialmente gratuito y no implica la obligación de imputar frutos que caracteriza la antícresis. Otro punto, tenemos la antícresis con la donación de pagos de frutos. En la antícresis se entrega al fondo al acreedor que éste lo explote e impute el valor de los frutos percibidos por la creencia. En cambio, en la donación en pago de frutos, el deudor transfiere al acreedor la propiedad que tiene sobre frutos determinados para la cancelación de la deuda en que haya entre ambos. Otro punto es la antícresis y la cesión de pensiones de arrendamiento. La diferencia es que en la cesión de pensiones de arrendamiento, incluso realizada con fines de pago, solo se transfiere al cesionario del derecho de crédito, en orden a la percepción de dichas pensiones, sin entrega del inmueble ni administración del mismo por parte del acreedor. En otro lugar, tenemos los elementos esenciales para la existencia y validez del contrato de antícresis. Tenemos en primer lugar la cesión de las partes. La antícresis, como ya lo dijimos anteriormente, es un contrato real y presupone la entrega de la cosa como contrato accesorio, la existencia y validez de una obligación principal. En materia de consentimiento, la antícresis está sujeta a las reglas del derecho común, es decir, un acuerdo entre partes, salvo en cuanto que por su carácter de contrato real se requiere la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Cabe destacar que este es temporal, es decir, no puede ser estipulado por un término mayor a 15 años. En otro lugar, tenemos la capacidad y poder de las partes. Las partes convergentes en el hecho, por efecto lógico de nuestro derecho, deben poseer una capacidad
y poder para realizar una adecuada contratación, debido a que constituir una antícresis es un acto de disposición y personalismo entre un acreedor y un deudor, digno de las obligaciones asumidas responsablemente entre las partes. En otro lugar, tenemos el objeto. La antícresis solo puede versar sobre inmuebles capaces de producir frutos, no siendo necesarios para su existencia, su constitución sobre predio rural. También tenemos la causa. La antícresis rige la materia de derecho común o la necesidad existente de las partes para saldar acreencias. En otro punto tenemos la tradición. La antícresis exige para su perfeccionamiento de la entrega del fondo al acreedor, la cual puede hacerse por cualquiera de los modos de tradición, con tal de que deje al acreedor en la posibilidad de percibir directamente los frutos del fondo. No son, por lo tanto, aplicables aquí las reglas de la venta hacia la entrega de la tradición del bien. En otro lugar, y por último, tenemos la existencia y validez de una obligación principal. La antícresis presupone la existencia y validez de una obligación principal o cuyo capital o interés imputa al acreedor. Los frutos que perciba del inmueble anticrético, debido a esto, no es concebida, al menos en la práctica, de una antícresis cuya obligación principal sea meramente eventual. Y por último punto, tenemos las condiciones de oponibilidad de tercero. La legislación civil venezolana establece que la antícresis debe ser registrada en la oficina que corresponde a la ubicación del inmueble para que pueda ser opuesta a terceros, en concordancia con lo establecido en el artículo 1862 de nuestro Código Civil.